Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir al Café Tecnológico, el último del año. La verdad es que hemos tenido 2 cafés tecnológicos muy interesantes y para cerrar el año, pues bueno, José María de Inicom nos prometió que le daría cafeína a la mañana y aquí lo tenemos, ¿no? Lo prometido es deuda. La verdad que la presentación, estuvimos viéndola ayer y es una muy buena presentación de una integración de sistemas dentro de la planta. Nos van a presentar un mes de la compañía Parsec, que Inicom está trabajando y tiene un partnership con ellos, luego os explicarán. Entonces, agradecer también a Yago Rodicio de Parsec participar en el café tecnológico. Nos ha hecho un hueco y nos enseñará su visión también de qué es lo que nos están requiriendo y qué les requieren de las empresas, qué necesidades están viendo las empresas. Entonces, hará esa visión del mes y luego nos darán una visión también de un poco de hardware, de Industrial IoT, que también es muy interesante. Entonces, tampoco quiero destrozar la presentación, aunque lo haya hecho, y vamos a empezar ya, que vamos justitos de tiempo. Entonces, muchas gracias a todos. José María, todo tuyo. Buenos días a todos. Muchas gracias, José Ramón, por invitarnos, ¿no?, a hacer este café tecnológico y también agradecer a la audiencia, ¿no?, dedicar este espacio de tiempo a asistir, ¿no?, y poder mostrarles pues lo que hemos venido a hablar, ¿no?, de estos sistemas integrados de la fábrica, ¿no? Empezaremos por esta ponencia, ¿no?, pues por ver lo que somos, lo que es Inicom. Muchos de vosotros ya nos conoceréis. Yago, por favor, pásame de diapositiva. Pero bueno, al final Inicom es una empresa nacional, ¿no?, que donde su centro de decisión está en Zaragoza, como muchos ya conoceréis, muy focalizada en la innovación y en llevar y alinear, ¿no?, la tecnología con las necesidades al final que tienen nuestros clientes, que al final pues intentar solucionar sus retos, ¿no? Acompañamos a nuestros clientes allí donde es necesario, bien sea en el territorio nacional como en proyectos internacionales, y al final lo que buscamos es que tengan la mejor eficiencia en sus procesos y una sostenibilidad a largo plazo, ¿no?, de su actividad. Si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, Yago. Como bien comentaba, muchos de vosotros igual nos conocéis por el proyecto que estuvimos haciendo junto con el CAR, ¿no?, sobre el estado de madurez digital en el clúster. Al final, además de hacer estos servicios de consultoría, ¿no?, ofrecemos soluciones, porque nos gusta hablar más de soluciones que de tecnología en diferentes áreas, pues de negocio, operaciones. Aquí están representados algunos casos de éxito y al final lo que nos gusta vernos como representados es como un integrador de valor, ¿vale?, que abarcamos todo lo que es la pirámide de automatización y principalmente los sectores, tanto el vuestro de automoción como agroalimentario, metal, químico, etcétera, ¿no? Un poco como os decía antes, ¿no?, si me puedes pasar, Yago, la diapositiva, lo que buscamos es mejorar la eficiencia de nuestros clientes, ¿no? Al final todos tenemos las mismas problemáticas en nuestra casa y más ahora con este problema de la pandemia, ¿no?, en la que estamos preocupados por esa sostenibilidad, ¿no?, a futuro, por intentar mejorar la eficiencia, ser más competitivos. Antes buscábamos una sostenibilidad basada en ese mantenimiento del margen, ¿no?, esa reducción de costes. Ahora tenemos otros nuevos retos, ¿no?, con toda esta incertidumbre, y al final lo que se busca y lo que buscamos es esa tecnología que es imprescindible, ¿no?, para conseguir esos objetivos, alinearlos con vuestra cadena de valor, ¿no?, incluida la cadena de suministros, ofreciendo soluciones pues desde el entorno de I+D+I, fabricación, evidentemente logística, que es lo que nos centraremos hoy, en toda esa cadena de suministro y todo lo que es la cadena de valor de fabricación logística, pero también en venta y en negocio, ¿no? Para conseguir esto y mostraros, ¿no?, un poco cuál es nuestro siguiente paso, ¿no?, en esta búsqueda del objetivo, pues hoy he querido, ¿no?, que nos acompañase una persona que ha sido con la que he trabajado este año codo con codo, que es Yago Rodicio, que es el Regional Manager de Europa de Parsec. Para nosotros creemos que es muy estratégico esta alianza, porque al final nos va a permitir
abarcar estos proyectos que nosotros ya hacíamos en la industria de una forma más global, ¿vale? Aportando una visión mucho más transversal de todos los que son los procesos que impactan, ¿no? Y las operaciones en la fabricación, y poder centrar todos nuestros esfuerzos en la integración, pues balanceando, ¿no? Desde lo que era ese desarrollo de soluciones más de llave en mano, más ad hoc, a utilizar una plataforma tecnológica, ¿no? Como es Traxys, que es de Parsec, para conseguir, ¿no? estos objetivos y ser todos mucho más eficientes y hacerlo todo mucho más sencillo. Como bien digo, agradezco mucho que Yago nos haya podido reservar un espacio de tiempo para estar con nosotros, porque al final creo que es importante también que nos pueda aportar su visión, ¿no? Como gran player en esto de la industria 4.0 a nivel mundial. Y me gustaría empezar por darle ya la palabra a Yago, ¿no? Para empezar esta ponencia donde explicaremos qué es un MES y por qué creemos que Traxys es diferencial y puede aportar una visión distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Nada, le quisiera dar ya la palabra a Yago. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, cuando quieras puedes continuar. Pues muchísimas gracias a vosotros, lógicamente, por haberme invitado. Para mí es un verdadero placer. Siento la responsabilidad de aportar mi grano de arena. Cuando alguien te escucha, lo menos que puedes hacer es ser responsable con ello. Y a la hora de plantearnos cómo enfocar esta presentación, la verdad es que tanto José Mari como yo nos hemos tratado de focalizar mucho en aquello que, después de muchos años de experiencia en este ámbito, creemos que os puede aportar más, ¿no? Ahora mismo estamos en una vorágine de tecnologías, mensajes, ofertas. Los inputs están disparándose y poniéndonos en las botas de la empresa de fabricación, de la corporación industrial. Es muy claro y entendemos que a veces no es fácil separar la paja del grano y tratar de poner nuestro foco y nuestra atención en aquello que realmente nos puede ayudar y nos puede aportar valor. Entonces, bueno, desde nuestro humilde punto de vista, hemos tratado de enfocar la presentación hacia ahí y nada, esperamos que os guste. Me gustaría comenzar simplemente poniendo encima de la mesa o describiendo el escenario. ¿Vale? Hay algo que a veces no somos muy conscientes los que nos dedicamos a esto o estamos vinculados con la manufactura, y es que el sector de fabricación genera potencialmente más datos que ningún otro. A veces tenemos la sensación de que la banca lleva mucho tiempo digitalizada, de que el sector servicios, turismo, aerolíneas, compañías aéreas, compañías de agencias de viajes manejan datos masivos porque están en el B2C y porque trabajan directamente con clientes con respecto a sus operaciones y sus actividades. Es evidente que sí es así. Pero el sector de la manufactura tiene una característica que lo hace un poquito especial, y es que tiene la posibilidad de generar datos de forma ilimitada en tiempo real. Cuando digo ilimitada me refiero a que ilimitada en el tiempo, ¿vale? Siempre que nuestra fábrica está operando, está generando potencialmente datos. El problema es que no estamos siendo capaces de recogerlos y no estamos siendo capaces de utilizarlos de forma efectiva. ¿Veis lo que pone ahí? Para potenciar la innovación y el crecimiento. Entonces yo creo que es obligada la reflexión, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Por un lado, quizás no tengamos esa sensación del volumen de datos que podemos tener a nuestra disposición y por otro lado, probablemente no sabemos muy bien qué hacer con ellos, ¿no? Y ahora, por si esto no fuese suficiente, se nos vienen encima un montón de tecnologías habilitadoras bajo el paraguas de 4.0, como el IoT, la fabricación aditiva, robótica avanzada, bueno, distintas opciones que pueden ser muy valiosas para nosotros, pero que si no tenemos un plan claro van a incrementar mucho la complejidad a la hora de decidir por dónde tirar, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta esto que comentamos al final, ¿no? El sentido de la oportunidad. Este mundo es real, está ahí. No vamos a poder pararlo. La velocidad a la que llega no la vamos a poder ralentizar. Por lo tanto, tenemos que verlo en términos de oportunidad. ¿Y qué tengo que hacer yo para realmente estar preparado para aprovechar esta oportunidad? ¿Vale? No dedicaré tiempo a presentar Parsec, simplemente compartir con vosotros algo que nos ha hecho estar muy satisfechos, y es que en abril de 2020 Gartner publica su comparativa, se llama Gartner Peer Insights Voice of the Customer, que básicamente representa un ranking de proveedores MES
desde el punto de vista de la satisfacción de los clientes. Y en ese ranking Parsec alcanza la máxima puntuación a nivel global. Entonces, bueno, somos un player global, estamos en más de 120 países con Traxys, con más de 5.000 instancias en distintos sectores y estamos muy comprometidos con que esto funcione, básicamente. Vale, entonces, esa ventaja digital de la que hablábamos antes, pues ¿cómo podemos alcanzarla? Bueno, hay ciertas cuestiones que son relevantes y que es necesario que pongamos el foco en ellas, ¿vale? Y que al menos no las dejemos de lado. Por un lado está la evaluación. Es necesario hacer una autoevaluación y hacer una evaluación de lo que hay en el entorno. Tenéis que empezar a ser capaces de separar de todos esos mensajes que os están llegando a aquellos que realmente van en la línea que vosotros queréis. Para eso hay que tener criterio, ¿no? Y ese criterio muchas veces nace de hacerse las preguntas adecuadas. Entonces, esa evaluación de la situación interna y desde un punto de vista estratégico, ¿qué pasos debo de dar y qué timing me planteo, ¿no? Porque esto no es algo cortoplacista ni mucho menos, es clave. A partir de ahí, el conocimiento nos ayudará. Es difícil encontrar personal cualificado que nos ayude en este camino. Yo siempre digo lo mismo, si no puedes ir al mercado y adquirirlo, tendrás que ayudar a que crezca dentro de tu organización. Y una manera de que crezcas acompañándote de gente que sí sabe, porque lleva muchos años en esto, y que puede ayudar en esa transformación interna también. Por lo tanto, la capacitación es importante y la responsabilidad que los players como Inicon o Parsec tenemos en esto también es muy importante. Mi propuesta para cualquiera de las empresas con la que hablamos habitualmente es que evalúe con quiénes de esas empresas que le rodean cree que puede confiar y puede hacer este camino y empiece a dar pasos de la mano de esas empresas para apoyarse en ese know-how que ellas tienen. Las herramientas son importantes, no son ni más ni menos relevantes que las otras opciones, pero son importantes también. Por lo tanto, también tengo que tener un cierto conocimiento tecnológico para poder diferenciar aportaciones. Y por último, esto es largo plazo. No hay otra opción, ¿vale? Transformación digital se tiene que acometer desde un punto de vista de largo plazo. El compromiso a todos los niveles en la organización es necesario, ¿vale? Entonces, bueno, son 4 elementos que es importante no olvidar. Desde un punto de vista de presentación del escenario, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues esto nace de un reporte de McKinsey. En 2025 el negocio alrededor del IoT alcanzará los 11 trillones de dólares americanos, billones de dólares en lenguaje español. Es un negocio anual, ¿eh? Es un negocio muy, muy, muy cuantioso, ¿vale? Y esto es IoT. ¿Qué tiene que ver esto con la fábrica? Con el IoT. Bueno, aproximadamente un tercio, entre 1,2 y 3,7 billones de dólares tendrán que ver con la gestión de equipos y operaciones en 2025, que está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Me gustaría resaltar algo en esta diapositiva, que es que el 60% de ese valor que se va a poner en juego no va a tener que ver con el dato. Va a tener que ver con la interoperabilidad, es decir, va a tener que ver con cómo contextualizar el dato, cómo conectar un dato con otro, ¿vale? Para realmente aportar valor y responder a las preguntas que tengáis. Entonces, no llega con conectar datos, registrar datos y disponibilizar datos. Es necesario tener un ecosistema ordenado de esos datos que represente mi modelo de operaciones. Eso es un mes y ahora José Mari nos ayudará a darle un poquito más de claridad a este concepto, ¿vale? Pues sí, vamos a empezar por explicar, ¿no?, qué es esto de un mes y por qué es necesario, ¿no?, un sistema MES. Al final, como bien decía Yago, ya no es solo un tema de tener datos y de recoger toda esa información, sino de contextualizarlo, porque al final, muchas veces, ¿no?, en las explicaciones o las formaciones que tenemos en Industria 4.0 nos hablan pues de esas tecnologías habilitadoras, las cuales nos está permitiendo afrontar todos estos retos de forma diferente, ¿no?, a como se podía hacer antes cuando teníamos solo lo que era la parte de la automatización, ¿no? Pero al final toda esta información, todos estos datos tiene que tener una organización, ¿no? Hay que contextualizarlo para que nos aporten valor, para que no simplemente sea un dato que nosotros podemos visualizar o que podemos identificar, sino que esté dentro de una armonía, ¿no? Para eso tenemos desde 2013 la ISA 95, ¿no?, que nos habla de cómo se integran todos estos sistemas de control de nuestra empresa a todos los niveles de los procesos, ¿no? Empezando por lo que serían los medidores de campo, que es el nivel base, que es lo que llamamos el IoT, ¿vale?, que es todo aquello de la parte sensorística,
luego los SCADAs, que ya tienen una representación mucho más importante en lo que es en el manejo, ¿no? Y en el control de las operaciones, pero luego tenemos ese nivel de MES, ¿no? Que al final nos va a armonizar y nos va a orquestar toda esa parte de procesos y operaciones que intervienen en la fabricación para que ya no solo tengan sentido, sino que tengamos control y gestión sobre todas esas operaciones a partir de ya no solo la información que podemos estar recogiendo, sino de las tecnologías que nos dan control, ¿no? O colaboración en esas fases o en esas etapas, ¿no? De la fabricación o del inventario o de la logística, etcétera. Evidentemente por encima del MES, porque tiene que estar totalmente integrado el MES con ello, están los RPs, todo lo que gestionan el resto de los procesos que también participan en la parte de fabricación, pero participan en procesos de venta, en procesos ya más de la parte de negocio, y ya por encima, como último pico, todo lo que es la analítica de datos, que muchas veces es necesaria o se baja, ¿no? Como solución de MES, pero es mucho más allá de tener simplemente un visualizador, un cuadro de mando de datos, sino a dotarle de inteligencia artificial, ¿no? A toda esa información que viene de su estructura o de su contexto de los distintos sistemas, como puede ser un MES, un ERP, en darle mucho más inteligencia para que nos intente dar, por ejemplo, informaciones de comportamiento, ¿no? Ya no solo, pues por ejemplo, en los MES, que podemos tener una visión, ¿no? Una ventana abierta a nuestra fábrica, sino darnos ese comportamiento a futuro. Al final es una pirámide que nos marca un poco cómo tienen que ir, ¿no? Integrados esos sistemas en nuestra industria, ¿no? Digital, pero siempre hay verticales y utilidades de las tecnologías en cada una de esas fases, ¿no? Al final nosotros siempre decimos que no nos gusta hablar de tecnología, sino que nos gusta hablar de soluciones, ¿no? Porque al final lo que nos vienen nuestros clientes son con necesidades y con retos. Al final, todo este ecosistema que puede parecer muy complejo y que al final son tecnologías que su manejo, su maestría tiene su complejidad, nosotros entendemos que para el cliente no hay que trasladar esa complejidad, sino que tiene que ser simple, lo más simple posible. Es decir, no podemos caer en la tentativa de que por poner algo complejo, su aplicación y su integración sea compleja, sino que tiene que ser lo más simple posible. Y nosotros, y algunos de vosotros que ya nos conocéis, siempre hablamos de que sean proyectos ágiles. Es decir, podemos tener un plan a 3 años, pero lo que tenemos que esperar es que nos vaya aportando ese plan valor en cortos plazos, en sprints, que estén definidos en esos 3 años, pero que no tengamos que esperarlos para obtener los resultados, y de ahí fue un poco la colaboración, ¿no? con Parsec. Un sistema MES, según pone también en la ISA, se basa principalmente en 4 pilares, ¿no? Dentro de su operativa funcional, que es la gestión del inventario, la gestión de la producción, la gestión de la calidad y la gestión de mantenimiento. Todo esto hecho de forma armonizada con el resto de elementos, sean físicos, sean personas, sean los activos productivos, que integre bajo esa misma plataforma todo nuestro modelo de procesos y operaciones y todos nuestros planes y controles de calidad, y hacerlo de forma digital. Hacerlo de forma digital no solo por sistemas digitales, sino haciendo la integración de las personas y el acercamiento de esas personas a este mundo digital, porque es fundamental para que todo este ecosistema funcione, ¿no? Y para que el MES sea funcional, aparte de la tecnología que la compone, tiene que ser y estar diseñado para que las personas que van a interactuar con él, ya no solo para alimentarlo, sino también para aprovecharlo y para definirlo. Correcto, totalmente de acuerdo, José Mari. A veces podéis ver que a lo mejor no estamos totalmente sincronizados en el paso de las diapositivas con el speech. Bueno, yo no acabaré de acostumbrarme a esta situación. Siempre, Esto es normal. sí, de verdad, que el día que podamos volver a vernos la cara Hacer un café, hacer un café de verdad será maravilloso. Pero bueno, hacemos lo que podemos. A partir de aquí, bueno, pues el reto que empresas como Parsec o Inicon tenemos delante de nosotros para convertir en realidad esto que José Mari decía, hacer las cosas lo más simples posibles. Todo lo que toca fábrica es complejo por definición. O sea, nosotros no pretendemos convertir algo complejo en algo simple. De lo que se trata es de hacer las cosas lo más simple posible, que es distinto, ¿no? Entonces,
¿Cómo tiene que ser esa nueva generación de sistemas MES? No pensando en el ahora, en el 2020, sino pensando en que si estamos hablando de algo de largo plazo, pues nos va a acompañar durante al menos una década, ¿no? Esa sería la idea. ¿Qué características tiene que tener un sistema de este tipo? Bueno, pues tiene que ser muy ágil. Básicamente, no podemos dedicar un montón de tiempo para empezar a ver valor, ¿vale? Tiene que ser adaptable, porque las necesidades de cada cliente son distintas y esa es la esencia de cada empresa. Si alguien os dice, mira, esto deberías de cambiar la manera en la que lo haces porque el software lo hace así, pues es un mal principio ya, ¿vale? Es el software el que, sin incrementar la complejidad, debería de ser capaz de adaptarse a vuestras necesidades. Esa es verdaderamente vuestra solución, ¿vale? Aparte que esas necesidades pueden ser fijas ahora, pero dentro de un año o de 2 años irán cambiando. Por lo tanto, esa flexibilidad y esa adaptabilidad es necesaria si no queremos fallar. Por otra parte, en los últimos 15 años he visitado infinidad de fábricas en distintos sectores, ¿vale? No hay nadie que parta de cero. Todo el mundo tiene algo. O bien a nivel de hardware o bien a nivel de software han ido dando algunos pasos. Entonces hay que ser respetuosos con eso. Los sistemas legacy, que son esos sistemas que ya están en planta, que a lo mejor no tienen un recorrido a nivel de roadmap, pero que la empresa ha invertido en ellos, hay que integrarlos. Entonces la tecnología que elijáis no debería de requerir entrar como un elefante en una cacharrería y eliminar cosas que ya están funcionando. Tendría que cubrir los huecos que vosotros tenéis, también con el objetivo y la responsabilidad de mantener y asegurar vuestra inversión, ¿no? Todo aquello por lo que ya habéis pagado y que habéis conseguido desplegar. Tiene que ser lo más sencillo posible de utilizar. Aquí las nuevas tecnologías ayudan un montón, la verdad. Ahora mismo podemos acceder a la información de forma muy ágil desde un móvil, cuando hace unos años eso era imposible, ¿no? Entonces tiene que ser también muy sencillo de mantener, ¿vale? Sin requerir un gran número de recursos. Es muy complicado crear equipos altamente cualificados en las fábricas con respecto a las soluciones digitales. Por lo tanto, tenemos que estar hablando de soluciones robustas que no requieran de grandes recursos para ser mantenidas. Tiene que poder conectarse con cualquier fuente, recoger los datos de cualquier dispositivo, organizar la información adecuadamente y permitir el análisis, ¿vale?, en tiempo real y de forma histórica. Es evidente que esa es la core de lo que podemos esperar de un sistema MES, ¿vale? Nos tiene que ayudar a mejorar la eficiencia de las operaciones. Es decir, no estamos hablando de un sistema contable, estamos hablando de un sistema que tiene que incorporar sí o sí la analítica, que nos tiene que permitir entender en dónde tenemos desviaciones y por qué. Y nos tiene que acercar a esa causa raíz que me va a permitir mejorar. Y por último, y muy importante, tiene que ser rentable. ¿Vale? Es evidente que tiene que ser rentable. Es cierto que a veces es un poco injusto el tratamiento que hacemos de este tipo de decisiones porque buscamos un ROI en corto plazo y una decisión de largo plazo que debe de ser considerada como estratégica no siempre va a asegurarnos un ROI en el corto plazo, lo cual no significa que no sea una buena decisión desde un punto de vista de medio o largo plazo. Entonces tenemos que ser muy hábiles para identificar proyectos ganadores que nos permitan ir avanzando y que a la vez vayan alineados para conseguir esos objetivos de largo plazo. Recogiendo el guante de lo que decía José Mari, pues esos 4 pilares de la ISA 95 se conectan por medio de Traxys, nos permiten conectarlos con la infraestructura, con cualquier máquina, con cualquier proceso, con cualquier persona que está en proceso y recoger toda esa información de forma estructurada, ¿vale? Definiendo todos los activos, todos los recursos con los que trabajamos, la planificación de los mismos, la asignación de las órdenes de fabricación a los equipos y líneas que tenemos en planta, toda la gestión de la ejecución, por supuesto la captura de datos de diversas fuentes, el seguimiento y trazabilidad completa y la analítica avanzada. Y esto no lo hacemos solos, lo hacemos de forma integrada con otros sistemas que la empresa ya tenga en planta. Vamos a ir avanzando un poquito en qué es Traxys y qué es lo que hace habitualmente Traxys para nuestros clientes, ¿vale? En esta segunda parte de la presentación. Entonces, Traxys es una plataforma muy flexible, pero que ha sido diseñada de forma específica para la gestión de las operaciones. O sea, Traxys no sirve para una aerolínea o Traxys no sirve para gestionar un hotel. Está diseñada para gestionar operaciones industriales, ¿vale? Es 100% web, de forma que independientemente de donde esté o del dispositivo que utilice voy a poder acceder a la información, ¿no?
Como decimos, está diseñada para poder conectarse con lo que tiene a su alrededor y recordad, cubrir ese gap que hay. En Traxis o en uno de nuestros integradores como Inicon nunca vais a escuchar la frase de eso no lo podemos hacer. La frase de, oye, ¿te has planteado que a lo mejor esto lo habría que hacer de esta otra manera porque es mejor para ti? Pero no os vamos a pedir que cambiéis vuestros procesos, ¿vale? Esto es muy relevante. Y a la vez no os vamos a pedir que eliminéis alguno de los sistemas que ya tenéis en planta. Traxis va a llegar y va a cubrir el gap que tengáis. Y no tenemos que hacer un Big Bang, un proyecto enorme de golpe. Podemos centrarnos en una parte de la planta y a partir de ahí crecer. O podemos centrarnos en una funcionalidad. Ahora vais a ver cuáles son las funcionalidades más habituales que se nos solicitan en el mercado y a partir de ahí crecer. Nos vamos a conectar vía OPC, que es un driver universal con prácticamente cualquier fabricante de hardware a nivel comercial, y nos vamos a conectar con otro tipo de conectores con cualquier sistema de negocio. Y cualquier persona que interactúe con el sistema, independientemente de su rol, accederá por medio de un portal web. ¿Vale? ¿Qué nos demanda el mercado habitualmente? Bueno, pues muy habitual que comencemos por proyectos de gestión de la eficiencia productiva, que tienen que ver con recoger información de la planta para saber el estado en el que están las máquinas, medir su eficiencia en tiempo real, detectar desviaciones con respecto a un plan y poder recoger y registrar causas raíz para esas desviaciones. Al final es comparar una situación teórica con una situación real, ver por qué tengo alarmas, por qué tengo desviaciones y tratar de ayudar en el proceso de toma de decisiones para mejorar la productividad, ¿vale? Eso es lo que hacemos bajo este prisma de la gestión de la eficiencia productiva. Otro tipo de proyectos muy habitual, pues ayudar en la programación o secuenciación de la planta, ¿no? De las órdenes que tenemos que ejecutar. El RP normalmente genera las órdenes a partir del plan maestro de producción y del MRP. Eso baja al mes y el mes es el que tiene información del estado de la planta. Nosotros en Traxis sabemos el estado en el que está una máquina, el estado en el que está una orden, si está retrasada con respecto a su plan, cuál es la fecha estimada de finalización en base a ese retraso y en base a la eficiencia con la que está trabajando. Con toda esa información, en ese ámbito temporal de la semana que viene o dentro de 2 semanas, nosotros somos capaces de ayudar a hacer ese match entre el plan y la disponibilidad de la planta. Tenemos 2 posibilidades, una más reactiva y la otra más proactiva. La más reactiva tiene que ver con abrir una ventana a la planta. A veces nuestro equipo de planificación sabe lo que hay que hacer, pero como no tiene una ventana abierta a la planta, no sabe el estado en el que está la planta. Y por lo tanto esa labor manual de programación de órdenes es compleja. Bueno, pues con Traxis podemos abrir una ventana a la planta y que la planificación manual se siga haciendo de forma manual, pero con información mucho más veraz y en tiempo real, ¿vale? La segunda aproximación de esto, pues es un sistema más proactivo, que es un sistema que a partir de una serie de criterios va a secuenciar las órdenes priorizando esos criterios, ¿vale? Va a buscar una secuencia óptima para reducir tiempos de cambio, para incorporar la máxima eficiencia a los procesos o para reducir el tiempo, ¿vale? Distintas opciones que yo elijo y que en base a eso el sistema me devuelve un plan de producción. La calidad es clave e innegociable y muchas veces cuando tomamos decisiones de mejora de la productividad penalizamos la calidad. Por lo tanto, es súper importante registrar todo lo que pasa a nivel de calidad de forma contextualizada con la productividad y con la eficiencia. Y de esa forma aseguramos que vamos a mantener o incrementar nuestras tasas de calidad, ¿vale? El mantenimiento es uno de los principales costes industriales. Por lo tanto, es muy relevante tenerlo también registrado y gestionado de forma integrada, ¿vale? Al final, mi eficiencia va a estar muy conectada con la mantenibilidad de mis máquinas. El mantenimiento preventivo va a prevenir que yo tenga roturas en tiempos operativos. Por lo tanto, va a contribuir también a la mejora de la eficiencia. Va a contribuir a la mejora de la calidad porque vamos a ser más fiables a la hora de ejecutar un proceso. Por lo tanto, este mantenimiento debería estar también integrado con calidad, con eficiencia y con planificación, por supuesto. Gestión de materiales y trazabilidad. Trabajamos en sectores regulados. Hasta hace unos años los sectores regulados eran farma y un poquito menos alimentación y bebidas. Bueno, qué hablar y qué decir de automoción. Absolutamente regulado. A lo mejor no por una reglamentación externa, pero sí por cualquiera de nuestros clientes. Altamente regulado. Por lo tanto, el tener controlado desde un punto de vista de trazabilidad todo lo que hacemos y no dejarnos las pestañas en ello y no tener toneladas de papel por la planta es un valor enorme. Es un valor enorme, ¿vale?
Control estadístico de procesos, pues para poder monitorizar cómo nuestros procesos están ejecutándose y predecir qué es lo que puede pasar, desde un punto de vista de paradas, pero también desde un punto de vista de el impacto en la calidad del producto. Si estamos registrando una variable crítica, podemos determinar si debemos de parar el proceso porque estamos a punto de salirnos de límites de tolerancia de esa variable crítica en ese proceso. Entonces, estas son herramientas súper potentes para predecir y para poder tomar decisiones que mejoren la productividad. Quizás algunos de vosotros, en algunas de vuestras plantas, tenéis procesos batch, ¿vale? Procesos que se ejecutan previamente a la parte más fabricación serie, en donde yo fabrico un bulk de algo, pues de un componente químico que yo voy a utilizar para un tratamiento posterior, lo que sea, y la manera de gestionar esos procesos es por medio de recetas. Bueno, pues se puede incorporar dentro del sistema la gestión de recetas. Si trabajamos con graneles, pues quizás esos almacenes de graneles no están bien representados en nuestro ERP y no sabemos exactamente qué volúmenes tenemos, los flujos de entrada de esos tanques, los flujos de salida, la trazabilidad, que es un dolor de cabeza asociado a esos graneles, pues ahí también un sistema MES como Traxys nos puede ayudar. Y por último, algo muy interesante es operaciones, y no desde un punto de vista de control de proceso, poder tener acceso a variables de proceso. Pues una temperatura en un determinado proceso, una presión, la velocidad de una línea o de una máquina. Si estoy agitando algo en un tanque, pues la velocidad de agitación de ese tanque. Distintas variables de proceso que pueden ser muy, muy relevantes y muy representativas bueno, pues de cómo estamos haciendo las cosas. Hace poco con Inicon estuvimos colaborando en una propuesta para el sector de automoción, una empresa de baños, de cateforesis, en donde esta parte era clave para poder asegurar la trazabilidad y para poder asegurar que el proceso está bajo control, ¿vale? Perfecto, bueno, pues esto es un poco la tipología principal de proyectos que acometemos, ¿vale? Entonces ahora os vamos a hablar un poquito... ¿Sí? Yago, disculpa, y 37, ¿vale? Contamos para acabar a I55, por ahora no hay ninguna pregunta, pero para que lo tengas en mente. Disculpa con la interrupción. Haces bien recordarlo, creo que vamos bien, ¿vale? Sí, vamos bien, vamos bien. Creo que vamos bien, perfectos. Según el plan que habíamos previsto. Sí. Y seguimos entonces avanzando con quizás la última parte de la presentación, que tiene más que ver con, bueno, pues una foto de lo que necesitamos ahora. Y cualquier empresa, yo creo que debería tener un plan al respecto del MES. Pero esto va a cambiar muy rápido. Entonces, si queremos ser innovadores y si queremos ser, bueno, cumplir con esta visión que tenemos de haceros la vida lo más fácil posible, ¿cuál puede ser nuestra aportación, además de un MES? Este MES, ¿qué podemos esperar de él? Entonces, os queremos hablar de dos conceptos que yo creo que son y que yo creo que pueden ser bastante chulos e interesantes para vosotros, que son Smart Devices, tiene que ver con dispositivos IoT, que es en el caso de Parsec, el único dispositivo hardware que nosotros hemos producido, y conjuntamente con lo que es un sistema centralizado y prepaquetizado de funcionalidades, ¿vale? Entonces os vamos a explicar un poquito qué son estos dos conceptos. Eso es. Aquí quería aportar nuestra visión, ¿no? de integradores, como ya os he comentado antes, al final nosotros hacemos proyectos también de IoT, ¿no? Y cuando estuvimos hablando con Parsec, ¿no? Pues acerca de este partnership y del futuro, esto lo vimos bastante interesante para el alineamiento de esto, ¿no? De ser ágiles y flexibles, ¿no? Que son los Smart Data Collector. Esto lo que nos permite es construir una plataforma de captura mucho más sencilla. Al final estamos habituados, ¿no? A establecer, a diseñar los proyectos, ¿no? Con VLC secundarios o con sistemas webos o Android, ¿no? Para hacer las capturas de datos. Y Traxys y Parsec, vamos, en este caso, que es una empresa, ¿no? que desarrolla software, vio un punto de mejora ofreciendo a sus clientes, ¿no? estos dispositivos para facilitar estos proyectos, ¿no? Porque al final Gartner ya tiene el 50% de los proyectos de MES durante el primer año no cumplen estas expectativas, ¿no? que tienen los clientes, pues por este tipo de dificultades, ¿no? que muchas veces pesa en la captura, ¿no? Aquí podéis ver lo que sería el primer elemento, que es el Smart Data Collector. Esto voy a hacer de azafato. Eso es, sí. Mostrarnos ahí en lo que es el dispositivo físico. Estos dispositivos lo que nos permite es conectar los sensores
bien sea un control que estamos llevando un PLC y le sacamos una señal secundaria, o un nuevo sensor que necesitamos, conectarlo directamente con Traxys sin ningún driver, ¿no? Esta es la primera pata, esto es donde irían conectados los sensores. Esto al final simplemente necesita una alimentación, ya veis, de 12 voltios, que es bastante habitual en los centros de las máquinas, y al final lo que hacemos es, a través de esto, recoger los datos, ¿no? Todos estos Smart Data Collectors se conectan a unos coordinadores, ¿vale? Toda esa conectividad es de forma inalámbrica mediante una red mesh que enseñaré a continuación. Lo que nos permite es conectar muchos dispositivos, ¿vale? Sin usar cableado, más allá de suministrar alimentación a ese dispositivo, que normalmente donde tiene que coger la captura de datos tenemos una toma de potencia, ¿no? Cercana. Los Smart Coordinators, los que se conectan a todos estos sensores, hay veces que necesitas, normalmente suele ser por cercanía, uno o necesitas dos para una línea completa en función de la distancia, como bien comentaba Yago, en algún proyecto que hemos estado trabajando, pues con líneas de pinturas que al final pues tienen problemas, ¿no? de distancia, porque hay muchos baños, etcétera. Al final lo planteábamos con un solo coordinador para toda la cantidad de sensores que necesitábamos, porque era suficiente. ¿Por qué? Porque al final, si puedes pasar a la siguiente, todos estos dispositivos se conectan entre sí, es decir, generan una malla de red de forma inalámbrica, y allí donde tenemos que llegar ellos van ampliando esa señal. Es decir, nosotros podemos ir creciendo en sensores y en variables de captura recogidos a través de instalar más sensores y más Smart Collector para recoger esa información. ¿Qué necesitamos? Que tenga la suficiente distancia con otro Smart Collector cercano, no con el coordinador, sino con un colector cercano, que es el que nos da esa red hasta el Smart Coordinator. La configuración es por el móvil y toda esa información se integra directamente en Traxys sin utilizar ningún driver. Es decir, no necesitamos un OPC server, no necesitamos un PLC de captura, sino que con este sistema lo que hacemos es extender toda esa captura, bien porque necesitamos instalar unos nuevos sensores para controlar, por ejemplo, una etapa auxiliar externa al PLC, o bien porque necesitamos recoger un dato de un PLC antiguo con el cual no tenemos acceso a poder hacer un cambio en el control para poder coger esa variable, pero bueno, podemos coger del campo, y facilita mucho lo que son los proyectos y la integración de todo, de lo que es un MES en nuestra planta. Correcto. Es nuestra contribución, por así decirlo, a este concepto de ser smart, ¿vale? Y ser ágiles y tratar de reducir la complejidad al máximo. Por otro lado, después veréis que estas dos cosas convergen, pero por otro lado, nos gustaría hablaros de lo que son las soluciones centralizadas y prepaquetizadas, algo que el mercado, la verdad, es que está recibiendo de forma brutal. A mí personalmente me sorprende la velocidad a la que los clientes se están subiendo a estos conceptos. Dejadme que os explique un poquito de qué va esto. Independientemente de si tienes una única planta o si tienes más de una planta, tú puedes optar por centralizar Traxys y disponer de un único Traxys para gestionar cualquiera de tus fábricas, disponiendo de ese Traxys o de la instalación de ese Traxys en tu propia fábrica o en una nube, ¿vale? De forma que en el momento en el que tú centralizas y concentras toda esa configuración, toda esa instalación de Traxys, empiezas a tener ahorros sustanciales. Por un lado, hay una consolidación clara del hardware, tienes un único servidor de Traxys, tanto de base de datos como servidor web, desde el que puedes albergar y gestionar múltiples fábricas, ¿vale? Tienes toda una gestión centralizada, porque solo hay un equipo en donde Traxys está instalado, con lo cual solo tienes que blindar ese equipo, solo tienes que hacer mantenimiento de hardware y software en ese equipo. Después se comparten recursos, porque al final, pues la licencia de Traxys, como de cualquier otro software empresarial, pues se licencia en base a una serie de componentes, por simplificarlo, ¿vale? Imaginaos número de usuarios que se van a conectar. Bueno, pues en una arquitectura centralizada voy a tener número de usuarios para todas mis fábricas. Y no tengo que saber exactamente cuántos va a usar cada una. Si una fábrica usa menos usuarios, quedan más disponibles para las otras. Entonces se van balanceando esos elementos y estamos haciendo un uso más eficiente. Por supuesto, el acceso va a ser segregado, es decir, cada persona de cada fábrica va a acceder a su instancia en donde solamente va a poder acceder y ver sus datos en función de las credenciales y del rol que tenga. Con lo cual esto es algo bastante innovador y bastante interesante, ¿vale?
Entonces, ahora imaginaos que mezclamos ambos conceptos, el concepto de centralización con el concepto de Smart Devices. Bueno, pues esto es una implantación con, como dicen los americanos, con un footprint mínimo, ínfimo. O sea, es muy rápido de desplegar, prácticamente no tenemos que instalar nada y está funcionando. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy reciente de una multinacional farmacéutica que es un cliente nuestro histórico, estamos hablando de una de las grandes, está en el top 5 a nivel mundial, y el proyecto no crecía de la manera que ellos les gustaba, porque cada fábrica estaba muy desconectada de las otras y la verdad es que cada proyecto crecía de forma desestructurada y no había homogeneidad, y en un monstruo como este que tiene cientos de fábricas era difícil alcanzar esa homogeneidad. Bueno, pues, ¿qué optaron? Para la solución de OE, por ejemplo, como solución inicial, para la solución de performance, quitaron todas las fábricas. Pusieron Smart Devices y pusieron Cloud. Un Traxys en Cloud con todas las fábricas modeladas ahí. Y ahora mismo estamos recogiendo en tiempo real paradas de máquina, dándole información al personal de la planta con respecto a por qué paran y somos capaces de desplegar un montón de fábricas en muy poco tiempo. Gracias, y por supuesto un coste mucho más reducido que con una aproximación más tradicional, ¿no? Gracias a esta idea, ¿no? Entonces, alrededor de la funcionalidad que cualquiera de vosotros puede necesitar, pues KPIs, alarmas, gestión de tareas para el control de calidad, mantenimiento, lo que sea, ¿vale? Parsec lo que ha hecho es paquetizar soluciones, ¿vale? Entonces, no partimos de cero en cada proyecto. Tenemos una serie de paquetes que ya son funcionales, que no te van a condicionar, es decir, tú no tienes que trabajar como funciona el paquete, simplemente aprovecharás lo que te hace falta del paquete y lo que no te hace falta o lo que no te encaja lo modificarás por medio de ese proyecto de implantación. Claro, lo que estamos haciendo es reducir enormemente los tiempos de despliegue. Me gustaría poneros un ejemplo real, ¿vale? Tengo aquí un case study de una empresa de espumas. Voy a hablaros de, ahora ya en esta fase final, de dos ejemplos, ¿vale? Vamos a poner pantalla completa. Esta es una empresa en Portugal que se llama Flex 2000, que se dedican a fabricar espuma de poliuretano para múltiples sectores, ¿vale? Entre ellos automoción, ¿vale? Entonces, los retos que se planteaban, pues, tenían múltiples soluciones distintas, una para el SPC, otra para la calidad, y estaban desconectadas. Y había grandes gaps de información que no disponían, ¿vale? Estaban calculando todos sus indicadores de forma manual. Como digo, los datos estaban en silos, que no estaban integrados, y no tenían la posibilidad de tener una imagen de flujo. Por lo tanto, no eran capaces de manejar cuestiones a veces un poco complejas como los cuellos de botella, ¿vale? Y no había un método eficiente para gestionar la calidad del producto y para hacer el seguimiento de la misma, ¿vale? Bueno, se comenzó el proyecto poniendo mucho el foco en digitalizar sus operaciones, en representar sus operaciones dentro del sistema MES, eliminar el papel, todo el papel, ¿vale? Quitar el papel de la fábrica, ¿vale? Proporcionar conexión automática con máquinas de forma que tengamos datos precisos y de calidad, centrar la primera parte de la analítica en reducir tiempos de cambio y, sobre todo, estar preparados para hacer un despliegue rápido a otra parte de las soluciones, ¿vale? Aquí explicamos, os invito a que os descarguéis el PowerPoint de nuestra página web, si queréis, perdón, el PDF. No me voy a parar en los detalles, pero es un proyecto MES bastante incluyente, ¿vale? Inclusivo, mete mucha funcionalidad MES, toda la gestión de materiales, toda la gestión de la producción, la gestión del mantenimiento, la gestión de procesos batch, en donde ellos hacen la receta del producto químico que después se va a transformar en la espuma, toda la parte de calidad y SPC, la parte de historia y registro de variables de proceso, eficiencia productiva e indicadores, integración bidireccional con su ERP, etiquetaje, todas las etiquetas de producto las genera Traxys, ¿vale? Un proyecto que abarcaba mucho desde un punto de vista funcional. No me voy a parar en los detalles porque me gustaría representar cómo les ayudó la parte de prepaquetización de la solución. Esto se desplegó en 3 meses, lo cual es sorprendente, ¿vale? Es muy poco tiempo para cubrir todas estas funcionalidades. Entonces, es un ejemplo muy bueno de cómo la prepaquetización de estas soluciones ayuda a reducir considerablemente los tiempos de cambio. Aprovechando que me he saltado a la parte de case studies, pues comparto con vosotros otro
que también es muy interesante y en este caso es puramente de automoción, que es en Enco, ¿vale? En este caso es en México, ¿vale? No es, Enco creo que tiene fábrica en Aragón, es en la fábrica de México. Ellos estaban interesados en disponer de un sistema que les ayudase con la trazabilidad y la calidad de lo que hacen, ¿vale? Entonces, bueno, pues fueron adelante con Traxys. También los retos que tenían, pues a veces son bastante similares en todos los casos. Pérdida de visibilidad, desconexión entre los distintos hilos de información, dificultades para poder tener información que yo pueda analizar y tomar decisiones en base a eso, cuellos de botella. En este caso, reducir variabilidad, algo que también era muy importante. Entonces, bueno, ahí están todos los retos. En este caso, toda la parte de calidad era el objetivo principal y también la parte de SPC y trazabilidad. Ellos trabajaban principalmente con máquinas de CNC, control numérico, ¿vale? Y bueno, con esto creamos una solución para ellos, con la arquitectura. Os invito también a que os descarguéis el PowerPoint y veis, por ejemplo, pantallas de Traxys en donde pues, las personas están registrando para cada pieza que ellos están fabricando la trazabilidad completa, la colada, el número de parte, el modelo, la relación, la máquina, el operador a cargo de todo esto. Pueden saltar de una máquina a otra máquina de forma muy sencilla. Veis que el interfaz es muy intuitivo y muy agradable estéticamente, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, un workflow completo de su proceso de producción, con lo cual son capaces de gestionar, es casi como un VSM, tiempo de valor añadido, tiempo de no valor añadido y hacer una gestión de cuellos de botella mucho más eficiente, ¿vale? Entonces, es un ejemplo muy chulo en automoción de cómo estamos ayudando a empresas como Enco. Vale, y prácticamente llegamos al final. Son y 51. Tenemos algunas Tenemos dos preguntas que os lanzaré luego. Tenemos dos preguntas que os lanzaré luego. Perdona. ¿Vamos ya a preguntas o acabamos? Porque lo que nos quedan son dos o tres slides. Termina la slide y hay 55, hacemos ronda de preguntas, cerramos y cada uno ya puede seguir. Perfecto. Pues simplemente algunas capacidades adicionales de todo lo que ya habéis visto, que es bastante. Hacemos un pequeño repaso. Un mes eficiente, efectivo, moderno, ¿vale? Un mes adaptado a los retos, que ya no son retos del futuro, son retos actuales, ¿vale? Que es IoT, integración con IoT, centralización, cloud y paquetización de soluciones. Pero no paramos ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué otras capacidades adicionales estamos trabajando en ellas o ya están disponibles para el mercado y que puedan añadir todavía más valor? Bueno, pues trabajar más sobre el concepto de gestión por excepción. Básicamente esto lo que significa es que yo tengo un Big Brother, que es el software, que está haciendo un seguimiento de cómo va la producción. Yo estoy colaborando con la producción, atendiéndola, y básicamente yo actúo cuando hay una excepción, cuando hay un problema. Entonces el sistema tiene que ser capaz de detectarlo, detectar que eso es una inconsistencia comparándolo contra una situación teórica y alertar de forma adecuada, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de recibir en tiempo real el feedback de esa persona a la que se ha notificado. Esto es lo que los americanos llaman people on the loop, que básicamente es que el sistema tiene el modelo y me permite gestionar en tiempo real las operaciones, pero además puntualmente incorporamos a las personas para trabajar en bucle cerrado y resolver un problema que ha surgido, ¿vale? Entonces, no pensemos cuando hablamos de sistemas MES solamente en analítica, recoger datos, guardarlos en una base de datos y atacarlos y analizarlos. No, es muy importante desde un punto de vista de eficiencia involucrar a las personas en bucle cerrado para poder recuperar una situación que se ha desviado con respecto al estándar, ¿vale? Potenciar todavía más el cloud, porque cada vez nos lo solicitan más nuestros clientes, ¿vale? Entonces, hacer soporte teniendo la base de datos en la nube, por ejemplo, o hacer un entorno de proyectos en cloud que nos pueda ayudar durante el despliegue. Ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando con una empresa química en Barcelona que han comprado unas tablets y necesitan acceder a Traxys. Todavía no lo tienen desplegado en su fábrica, pero necesitan acceder a Traxys para ver si la configuración de la tablet que van a comprar es la adecuada o no. Bueno, pues nosotros activamos en la nube un escenario de Traxys al que ellos pueden acceder directamente desde un browser, desde un Explorer, desde esa tablet, y con eso se facilita esa labor de validación si ese es el dispositivo adecuado que ellos necesitan o no. O más grande,
¿vale? Entonces son ejemplos para entornos de proyectos. Y lo utilizamos también muy habitualmente para el despliegue, pues para explicarle al cliente cómo va a funcionar una parte del proyecto, ¿vale? Cada vez utilizamos más el cloud. Integración absoluta con BI y con inteligencia artificial, cada vez más, ¿vale? No solamente con capacidades dentro de Traxys, que también, sino con capacidades externas. Esto se está complicando mucho y no va a haber un proveedor tecnológico que lo haga todo, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de ser abiertos y de dar datos. Servicios de workflow que nos permitan automatizar pues, relaciones del tipo de cuando pasa esto, automáticamente hay que hacer esto. Esa automatización también es muy, muy relevante. Y por último, y aquí acabo, responsive. Algo totalmente responsive. Ahí veis pantallas de Traxys en formato móvil. Yo tengo que poder acceder a la información desde cualquier sitio, ¿vale? Entonces eso es algo que la tecnología ya nos permite hacer. Hasta aquí. Perfecto. Pues mira, 5 minutitos tal y como lo habíamos planteado. Ya sabéis que soy muy germánico para los tiempos, pero la habéis clavado. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que está levantando interés el café tecnológico y te voy a lanzar un par de preguntas que nos han puesto, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que nos han lanzado es que si tenéis experiencia en la implementación de vuestro MES en empresas del sector de embalaje de placas electrónicas, EMS. ¿Habéis trabajado en alguna empresa así? Tenemos algún cliente en el sector de semiconductores, o sea, semiconductores no, dispositivos electrónicos, en donde algunas partes de sus procesos se basan en procesos de fabricación de semiconductores. Uno de nuestros clientes en España, por ejemplo, es Televes, la empresa de antenas y dispositivos de tratamiento de señal de televisión. Ellos tienen una integración vertical absoluta, lo hacen todos ellos. Entonces, desde la propia placa base y toda la producción de los circuitos integrados, montaje de componentes electrónicos y demás, se están gestionando con Traxys y ahí gestionamos tiempos de producción, eficiencia, calidad, etcétera, etcétera. La verdad es que es un entorno bastante específico que requiere de capacidades especiales. ¿Tenemos algún otro ejemplo? Estaríamos encantados de profundizar más con quien haya hecho la pregunta, si lo considera oportuno. Sí, luego una de las cosas que quiero explicar también, después de la ronda de preguntas, es esa capacidad, esa posibilidad que tenemos de hacer reuniones uno a uno para poder profundizar más en las preguntas que vosotros tengáis. Ya me han mandado un par de WhatsApp si hay gente interesada en realizar eso. Al final el tiempo que tenemos y por lo que se diseñó además este café fue para centrarnos un poco en dar las pinceladas diferenciales y luego ya poder profundizar Correcto, con la gente. Esa era la idea. Bueno, tenemos otras dos preguntas más. Tenemos una pregunta de Ángel que dice que si podéis comentar la integrabilidad en ERP ya existente, que cubren producción. Correcto. Esto entra dentro de lo que comentábamos antes de las soluciones prepaquetizadas. Cuando nos tenemos que integrar con un ERP, no partimos de cero, ni por supuesto. Entonces tenemos definidos una serie de componentes para gestionar la bajada de información del ERP hacia Traxys y la subida de información de Traxys al ERP. Aunque en cada proyecto nos encontramos con situaciones distintas, en esencia, desde un punto de vista de definición, hay una estandarización alta con respecto a lo que bajamos y a lo que subimos. Bajamos siempre lo que hay que hacer, las órdenes de fabricación, los datos maestros, información de producto, listas de materiales, en algunos casos recursos, etcétera, ¿vale? Eso todo ayuda a gestionar la fábrica en tiempo real y subimos información de desempeño. Entonces subimos tiempos de proceso, tiempos de personas, cantidades fabricadas, cantidades consumidas. Después hay integraciones mucho más complejas, por ejemplo, a nivel de mantenimiento. Pues el mantenimiento, yo puedo llevar toda la planificación del mantenimiento y los costes en el ERP, pero puedo llevar la ejecución del mantenimiento en Traxys, ¿vale? O la planificación, a veces hago parte de la planificación en el ERP y parte en Traxys. Entonces, nosotros esos componentes están hechos ya. Evidentemente no es lo mismo integrarte con SAP que integrarte con Navision, que integrarte con AX y hay que retocarlos, ¿vale? Pero el 80% del trabajo está hecho. Al final, por ejemplo, nosotros desde Inicom, como integradores de soluciones, nuestro core principal es todo lo que es la integración de datos con sistemas digitales. Y al final, muchas veces, por ejemplo, utilizas las propias funcionalidades estándar que tienes en Traxys y hay veces que tienes que generar algunos web services adicionales o cosas similares
de cosas mucho más específicas que normalmente hay en el negocio, relacionado un poco con las plataformas legacy ya existentes, ¿no? Para integrarte y no sustituir, ¿no? Precisamente iba a comentar yo eso, que era una de las cosas que vosotros hacíais. Vale, la última pregunta y luego ya haremos un pequeño rápido cierre. Nos pregunta Manuel si el Smart Data Collector se puede conectar también a los PDC existentes. Entiendo que la respuesta es sí. Lo dejo a ti, José Mari. Realmente la misión de los Smart Data Collector es coger el dato bruto, ¿no? El dato que nos llega desde ese medidor de campo o desde ese sensor. Normalmente si tenemos ya PLCs a los cuales nos podemos conectar, solemos utilizar los interfaces OPC o el interface que pueda necesitar ese PLC, ¿no? Al final lo que hacemos es analizar primero qué información necesitamos, es decir, qué valor nos va a aportar esa información a nuestro proceso y si es necesario para Traxis, si esa información dónde está, que puede ser en el PLC, y cómo la podemos obtener, ¿no? Del PLC, si necesitamos un Smart Data Collector o si necesitamos un interface de OPC para coger esa información. Al final se trata ya no solo de aportar, ¿no? Conocimientos tecnológicos, sino saber cuál es su mejor aplicación, ¿no? Y qué es lo que necesitamos, siempre mirando en el beneficio del cliente. Entonces hay veces, en el último proyecto que hemos estado preparando, que estamos trabajando, combinamos Smart Data Collector, pero combinamos también instalar PLCs, porque aparte de recogida necesitamos actuación, porque tenemos que instalar un dispositivo pues con una sensorística específica. O sea, al final buscamos ese ecosistema que sea homogéneo, ¿no? Y que esté armonizado. Y evidentemente los Smart Data Collector, más que para conectarse al PLC, que al PLC normalmente tenemos otras alternativas, lo que busca es conectarse a ese medidor de campo, porque igual al PLC no tiene la información, o si la intentamos recoger, igual provocamos un problema en el proceso, ¿no? Y lo cogemos directamente del medidor de campo que tiene ese sensor que va al PLC y lo que hacemos es o ponernos paralelos o poner una sensorística paralela, pues siempre buscando lo que el cliente demanda, ¿no? Pues muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta más. Si alguien más quiere realizar una pregunta, puede levantar la mano, puede escribirla en el chat. 11.02, la verdad es que lo hemos hecho en tiempo. Muchísimas gracias, José Mari y Iago, por cuadrarlo. Claramente, pues, creo que bueno, me han llegado WhatsApp de socios que me han dicho que estabais haciendo una presentación muy clara, y la verdad es que habéis hecho una presentación clara porque son sistemas complejos, pero con la experiencia que tenéis habéis conseguido bajarla muy bien a tierra, que era la idea principal. Para mí, dejar dos ideas que creo que son interesantes. Una, que no son... la instalación de un mes no tiene por qué ser un megaproyecto, ¿vale? Se ha dicho en varias ocasiones que se puede hacer de manera modular, se puede hacer de manera poquito a poco ir escalando dentro de la empresa. Creo que eso es un mensaje muy importante, porque cuando hablamos de MES normalmente se nos queda en la cabeza el hecho de SAP. No tenemos ese concepto del ERP, ¿no? Entonces, yo he sufrido un SAP en mi vida, hay gente que ha sufrido y gente que no ha sufrido. Está la gente que ha sufrido un SAP y la gente que va a sufrir un SAP, ¿no? O una implementación de ERP, no quiero decir que... Pero son muy complejas porque son sistemas complejos que necesitan reorganizar todo, ¿no? El MES, yo creo que a nivel de producción nos transmite algo parecido, una sensación parecida. No me gustaría que os quedéis con esa idea porque se puede hacer de manera más flexible, se puede hacer de manera ágil y bueno, al final, una vez que ya tienes el ERP, que es lo que de verdad te está modificando muchísimo tu manera de proceder en muchas cosas, pues el MES lo que tiene que hacer es adaptarse, puede adaptarse. Correcto. No son fáciles, pero para eso están los integradores, para eso tenemos en ICOM, que nos va a ayudar en esa implementación, y para eso tenemos detrás a Parsec apoyando ese partnership que tienen, ¿no? Eso es una de las cosas que quería dejar claro. Otra cosa, como habéis visto en la pirámide, ¿no? Estábamos hablando de IoT y luego SCADA, ¿no? Como veis, cada vez se conectan más los aparatos directamente a los SCADAs, cada vez tenemos más devices en nuestras plantas que están conectados a los PLC, ¿no? Al final, no es que los PLC vayan a dejar de existir, sabemos que no, y hay cada vez PLCs más potentes y que hacen, como nos presentó Siemens, por ejemplo, que hacen operaciones, hacen el edge computing y que pueden hacer operaciones. No es eso, simplemente pues que van a coexistir, va a haber sistemas híbridos en los cuales tengamos PLCs y tengamos IoT,
y dependiendo de la aplicación utilizaremos una cosa u otra, ¿vale? Entonces, eso también creo que son 2 mensajes que quería lanzar que me han parecido muy interesantes, ¿vale? Entonces, por la parte de CAR, daros las gracias tanto a Inicom, que sabéis todos los socios de CAR que son partners nuestros desde hace muchísimo tiempo, un partner tecnológico con el que trabajamos muy común y con el que tenemos muy buena relación. Dar otra vez las gracias a Yago y a Parsec por darnos vuestra visión. Sabemos que en tu agenda esta hora pues es que luego la vas a tener que recuperar probablemente en tu tiempo personal, entonces te agradecemos muchísimo que hayas participado y la verdad es que muy interesante, muy clara la presentación y muchísimas gracias. Quedamos a vuestra disposición, ya estoy recibiendo algún correo para tener alguna reunión específica. Tenéis mi correo, CAR puede estar en las reuniones sin ningún problema, os podemos ayudar. Sabéis que si hace falta hacer cualquier estudio de Industria 4.0, cualquier soporte, estamos aquí, tenéis mi contacto. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Nos hemos ido los 5 minutos que hemos cogido al principio de espera, así que perfecto y muchísimas gracias a todos. A los chicos de Inicom y Parsec, manteneros aquí, voy a dejar de grabar y... Muy bien. Y nada, tened muy buen día. Gracias.